Hola, muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. En el día 16 de la invasión, las fuerzas rusas han intensificado sus bombardeos en toda Ucrania, apuntando a áreas del oeste del país. Rusia acerca sus bombardeos a la frontera con Polonia. Los detalles. Rusia ataca en el oeste de Ucrania y se acerca al territorio de la Unión Europea y la OTAN. Las fuerzas de Putin bombardean, por ejemplo, la ciudad de Lunsk, a 87 kilómetros de Polonia. Las luchas se mueven cada vez más hacia Occidente. Joe Biden advierte que un ataque de Rusia en territorio de la OTAN conduciría a una tercera guerra mundial. Estados Unidos anuncia también más sanciones y pretende excluir a Rusia del comercio internacional. Y la Unión Europea ha advertido también este viernes a Rusia con sanciones masivas y continúa su ofensiva en Ucrania en respuesta al llamado de hacer más del presidente ucraniano Zelensky, que vio rechazada su solicitud de adhesión express al bloque comunitario. Y comenzamos con la ampliación de la campaña militar de Rusia en Ucrania, bombardeando nuevos objetivos en el occidente del país, cerca de la frontera con Polonia, y se han intensificado también los ataques a las ciudades ya sitiadas, mientras los civiles continúan soportando la violenta ofensiva. Según las Naciones Unidas, más de 550 civiles han perdido la vida en estos 16 días de combates, aunque advirtió que la cifra total es probablemente mucho mayor. Más de 2,5 millones de personas han huido del país hasta el día de hoy. La ciudad de Dnipro, en el este de Ucrania, es un nuevo frente de guerra. Según los servicios de emergencia, al menos 3 misiles cayeron sobre objetivos civiles en la mañana del viernes. Para Ucrania es un ejemplo más de que Rusia ataca deliberadamente a los civiles. Vemos más destrucción de las infraestructuras civiles, el asesinato de ucranianos por parte de un Estado terrorista, la Federación Rusa. Rusia también bombardeó Lutsk e Ivano-Frankivsk, 2 ciudades alejadas de los frentes de batalla. El Kremlin anunció unilateralmente la creación de corredores humanitarios para las ciudades de Mariupol, Kharkov, Chernigov y Sumy. Los primeros civiles que lograron escapar de Sumy por uno de estos corredores llegaron a Leópolis, en el oeste del país. Vi aviones volar sobre nosotros y bombardear nuestra calle varias veces. Fue horrible. Agarraba a los niños y nos escondíamos. Bombardearon nuestras calles, nuestros edificios, nuestros hogares. Una de las bombas mató a 22 personas. 3 de ellas eran niños. En las afueras de Kiev, las fuerzas ucranianas continúan combatiendo con el ejército ruso. El gobierno ucraniano afirma haber detenido la ofensiva contra la ciudad. El presidente Volodymyr Zelensky se mostraba desafiante. Es imposible decir cuántos días tardaremos en liberar la tierra ucraniana, pero podemos asegurar que lo lograremos porque lo deseamos. Ya hemos alcanzado un punto de inflexión estratégico. Avanzamos hacia nuestro objetivo, hacia la victoria. En el centro de Kiev, las sirenas antiaéreas sonaron de nuevo. El ejército ruso está cerca. La batalla de Kiev será decisiva para el desenlace de la guerra. Nuevas reacciones de Estados Unidos con palabras más que claras y una advertencia directa del presidente. Joe Biden ha advertido este viernes que un ataque de Rusia en territorio de la OTAN conduciría a una tercera guerra mundial. Lo ha dicho esta tarde en Filadelfia después de anunciar nuevas sanciones contra los rusos. También habló de que Rusia pagará un precio muy alto si decide utilizar armas nucleares. El presidente de Estados Unidos también dijo que el país y sus aliados decidieron excluir a Rusia del estatus comercial de nación más favorecida. Esto abre la puerta a la imposición, por ejemplo, de aranceles aduaneros punitivos contra Moscú. Washington impondrá además también sanciones adicionales a miembros del Parlamento ruso y prohibirá la importación de productos de lujo.
Y para un poco analizar estas reacciones que nos llegan de Estados Unidos, hablamos con José Díaz Briceño, que está allí en Washington. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un poco fuerte escuchar al presidente de Estados Unidos nombrar una tercera guerra mundial. ¿Esto se interpreta como preocupación o como advertencia directa a Putin? ¿Qué hay detrás de esta declaración? Sí, son sombrías palabras del presidente Biden al advertir que esta potencial tercera guerra mundial de Rusia atacar o entrar en conflicto en territorio de la OTAN pudiera ocurrir. Y sin embargo hay que decir que la administración Biden ha sido sumamente consistente con este mensaje desde aún al inicio de la guerra con Ucrania, pero de la guerra de Rusia en Ucrania. Y hay que decir, sin embargo, que también responde a cuestiones internas de Estados Unidos esta posición. Pues en estos momentos solo alrededor de 40% de los estadounidenses, de acuerdo con la más reciente encuesta de la revista Fortune, estaría dispuesto a enviar tropas estadounidenses a Ucrania. Y la estrategia de las sanciones comerciales es apoyada mayoritariamente por el público estadounidense, con más de 70% de ellos asegurando que es la vía correcta. La atención de la nación en Estados Unidos también está sumamente enfocada en el conflicto entre Ucrania y Rusia, y sin embargo, el presidente Biden también advirtió sobre la posibilidad de que Rusia pudiera utilizar estas armas biológicas, a lo que también pintó una línea roja. ¿Qué escenarios se barajan entonces en Washington sobre lo que pueda llegar a ser Putin, José? En estos momentos la incertidumbre reina todavía entre los analistas en Washington. Algunas personas como Stephen Pfeiffer de la Brookings Institution han asegurado que quizá el objetivo de Putin, ante lo difícil que ha resultado la avanzada bélica por parte del ejército ruso, es únicamente hacerse de una parte de Ucrania y no en su totalidad. Otros analistas creen que el interés del gobierno ruso de colocar un gobierno marioneta en Kiev sigue estando presente. Otros hablan de que Rusia al final solo podrá tener control de algunas ciudades o lugares específicos de territorio ucraniano. En estos momentos la moneda está en el aire y es justamente, depende al final de cuentas de la flexibilidad, de acuerdo con los analistas, del presidente Putin, al ver el poco avance que tiene, pues esperaba un golpe más rápido, si se sentaría a un acuerdo diplomático, que sería sin duda la mejor de las opciones para los ucranianos, pero que aún se ve todavía lejano. Los diferentes escenarios que se barajan en Washington. Gracias, José Díaz Briceño, por este análisis. Y volvemos rápido a Europa, porque tras 2 días de cumbre en Versalles, en Francia, los líderes de la Unión Europea han acordado enviar más ayuda militar a Ucrania. Además, el bloque anunció un 4º paquete de sanciones contra Rusia. Entre estas medidas se cuenta la prohibición de exportar bienes de lujo al país. Los socios comunitarios descartaron la incorporación de Ucrania al bloque al mismo tiempo por la vía rápida, pero se mostraron unidos en su condena a la invasión rusa. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha reafirmado la iniciativa de reducir la dependencia europea de la energía rusa. En estos momentos, Europa necesita el 40% de la energía rusa. También dijo que buscarán gravar las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas para frenar el aumento de los costos del combustible. Esta crisis nos obliga a hacer frente a nuestras responsabilidades en una nueva realidad. En primer lugar, a nuestro deber de garantizar un suministro de energía fiable, seguro y asequible a los consumidores europeos. A medio plazo, esto significa dejar de depender del gas ruso, diversificando el suministro e invirtiendo grandes cantidades en energías renovables. Ya lo escuchábamos, más ayuda militar, más sanciones y la reiterada exigencia a Rusia de poner fin de forma inmediata a la invasión de Ucrania. Vamos a conectar ahora rápidamente con María García Sornosa, está en Bruselas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Con qué compromiso europeo termina esta cumbre? Hoy el presidente ucraniano Zelensky pedía más ayuda por parte de la Unión Europea y la entrada rápida al bloque.
Sí, Pía, dos mensajes principales salen de esta cumbre que ha durado 2 días en Versalles. Primero, la Unión Europea ya le pone fecha a poner fin a esa dependencia energética con Rusia. Será en 2027. Y también anuncia que doblará sus fondos para financiar armas a Ucrania. Serán 1.000 millones de euros los que los europeos inviertan en las próximas semanas y meses para financiar ese envío de material bélico al ejército ucraniano. Sin embargo, el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que todo ello no es suficiente, que la Unión Europea debería hacer mucho más para ayudarlos y todo ello se produce con un deterioro sobre el terreno. Ursula von der Leyen ha dicho que Putin no se está sentando de buena fe y de forma seria a la mesa de negociación. Dice que está atacando a civiles de forma indiscriminada y bombardeando de forma cínica esos corredores humanitarios. Por eso, más allá de la cumbre, el gran anuncio ha llegado pocas horas después por parte de la presidenta de la Comisión Europea. Anuncia un cuarto paquete de sanciones que entrará en vigor tan pronto como mañana y que incluye importantes novedades. Amplía la lista a oligarcas, también incluye la prohibición de exportar hierro y acero ruso y también le prohíbe a los ciudadanos rusos comprar materiales de lujo. En todo caso, aunque el tono, las sanciones aumentan en Bruselas, siguen insistiendo en que la única vía es la diplomática y el propio Macron y Scholz hablarán en las próximas horas de nuevo y por segunda vez en los últimos días con Vladimir Putin. María, sabemos que Europa es lenta, Europa es complicada, los procedimientos son sumamente trabajosos, pero quizás para entender un poco lo que es, cómo funciona Europa fuera de Europa, porque Bruselas ha cerrado la puerta de ingreso a Ucrania a la Unión Europea. Contanos, explícanos cómo pudo pasar esto y por qué. Sí, amigos ucranianos, sois parte de la familia europea. Es el mensaje que sale de esta cumbre europea, pero son solo palabras, son declaraciones de intenciones, porque lo cierto es que la Unión Europea da portazo a esa petición desesperada casi de Ucrania que pide que le acepte que sea el miembro número 28 de la Unión Europea. Lo hace para decepción de Ucrania, pero también de muchos países que aquí, sobre todo el este, los bálticos, piden a la Unión Europea más valentía y más creatividad. Varias son las razones, Pía. Primero, las condiciones internas de Ucrania. Tiene unos estándares democráticos y de estabilidad financiera que no cumplen los requisitos para formar parte del bloque comunitario. Además, este proceso de adhesión es muy complejo también desde el punto de vista burocrático y se prolonga durante una media de 10 años. Pero también las propias condiciones externas, porque no tenemos que olvidar que Ucrania tiene una parte invadida por Rusia. Su incorporación en la Unión Europea dificultaría y mucho las relaciones entre Bruselas y Moscú, no solo ahora, sino en el largo plazo. Y también hay muchos países europeos que temen que esos problemas con el Estado de Derecho puedan recordarle a los que ya les da Hungría y Polonia. María, gracias por este análisis desde Bruselas. Gracias, Pía. Bueno, vamos a hablar ahora de un encuentro que ha causado preocupación. El presidente Vladimir Putin recibió este viernes en Moscú a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko para debatir la situación de la región y aumentar la cooperación militar. Ambos mandatarios acordaron una serie de medidas conjuntas de apoyo mutuo frente a las sanciones occidentales, incluyendo los precios de la energía. Lukashenko ha apoyado la invasión de Ucrania, recordemos, permitiendo a las tropas rusas atacar desde territorio bielorruso. En el encuentro, ambos mandatarios hicieron hincapié en la autosuficiencia de ambos estados frente a las sanciones occidentales. Siempre han intentado limitar y restringir nuestro progreso y ahora se está haciendo de nuevo. En estos momentos se está haciendo evidentemente a mayor escala. Estoy seguro que sortearemos estas adversidades y de hecho adquiriremos nuevas aptitudes y más oportunidades para sentirnos más independientes. A la larga, esto supondrá un avance, como ya fue en ocasiones anteriores. Alexander Lukashenko es conocido como el último dictador de Europa. Este controvertido político lleva más de cuarto de siglo gobernando con mano de hierro en Belarus. Lukashenko, aliado de Putin, habló de las nuevas sanciones impuestas, pero la realidad es que Bielorrusia ya tiene tiempo conociendo cómo se vive con sanciones europeas. Hablando de superar estas sanciones, mire, hemos superado estas sanciones todo el tiempo que fue necesario. Tenemos que reconstruir nuestra economía y podemos hacerlo. Tenemos de todo para vivir y trabajar con normalidad.
Bueno, y el encuentro con Putin y Lukashenko se interpreta en Ucrania como la confirmación de que el vecino del noroeste podría unirse pronto a Rusia para invadir también el territorio. Ucrania advirtió de esta invasión de las tropas bielorrusias podría producirse de modo inminente en cualquier momento. Por ahora, Rusia ha anunciado el envío de armamento militar moderno a Bielorrusia en un futuro próximo. Kiev denuncia que Rusia podría perpetrar un ataque de falsa bandera para atribuírselo a Ucrania y usarlo como pretexto para que Bielorrusia se involucre en la guerra. Pero el propio presidente Lukashenko ofreció otra justificación al asegurar que tenía pruebas de que Ucrania estaba preparando una agresión contra su país, acusando así a los ucranianos de iniciar las hostilidades. Ahora les voy a mostrar dónde se estaba preparando un ataque contra Bielorrusia. Traje mapas conmigo, se los mostraré. Si no hubiéramos realizado un ataque preventivo contra 4 posiciones 6 horas antes de la operación, habrían atacado a las fuerzas bielorrusas y rusas que estaban de maniobras militares. Por eso no fuimos nosotros los que empezamos esta guerra. Tenemos la conciencia limpia. La iniciamos porque las armas biológicas, las mayores centrales nucleares y todo eso estaban listos para explotar. Lukashenko habla de armas biológicas, pero la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha negado las acusaciones de Rusia de que Washington y Kiev tienen laboratorios en Ucrania para el desarrollo de armas químicas y biológicas. En una reunión especial del Consejo de Seguridad convocada por Moscú, la diplomática estadounidense que aquí vemos mostró su preocupación advirtiendo que con estas incriminaciones Rusia podría estar preparando nuevamente un ataque de falsa bandera con armas biológicas o químicas, y precisamente este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguraba que Rusia va a pagar un alto precio si utiliza armas químicas en Ucrania, una posibilidad que desde hace días preocupa en la Casa Blanca. Bueno, pasamos ahora a la economía con cifras y más noticias. Así es, primero comenzamos en Suiza y aquí este conflicto ha convencido a este pequeño país a abandonar su histórica neutralidad en los conflictos bélicos, al menos en materia de sanciones comerciales. El gobierno suizo dice que neutralidad diplomática no es lo mismo que neutralidad en materia de valores y por eso aplica estas sanciones económicas que en su opinión van a golpear duramente a Rusia. Pero el ex banquero suizo Rudolf Elmer, que filtró secretos bancarios a Wikileaks, tiene dudas de que Suiza pueda dañar significativamente a Rusia. Zúrich es uno de los lugares más caros del mundo. Eso se debe en gran parte a los oligarcas rusos deseosos de invertir aquí. Rudolf Elmer era banquero de alto rango en el Julius Baer, un respetado banco de esta ciudad suiza. Hoy es detractor de este tipo de instituciones financieras y conocido a nivel internacional por sus filtraciones a Wikileaks. En Suiza se invierten grandes cantidades de dinero porque el secreto bancario protege a los oligarcas. La ley de secreto bancario es estricta. El gobierno, los políticos y la judicatura la apoya porque es una fuente de grandes ingresos para el país. La comunidad internacional presionó a Suiza para que responda a la brutal guerra contra Ucrania. Es una de las razones por las que el gobierno apoya ahora las sanciones. Asegura que no se debe permitir la inversión en Suiza a los oligarcas rusos. Pero Elmer es escéptico. Suiza ha tardado en aprobar las sanciones. Esto ha dado mucho tiempo a los oligarcas para llevarse sus fortunas a otros lugares. Suiza es conocida por ocultar el origen de las inversiones. Esto supone que el titular tiene fideicomisos en las Islas Caimán o empresas fantasma, lo que impide saber quién está detrás realmente. La Asociación Bancaria Suiza rechaza esta acusación. Asegura que se va a controlar la aplicación de las sanciones. Es importante entender que las sanciones obligan a los bancos a desvelar a las autoridades quiénes son los clientes rusos. El secreto bancario no es absoluto. Legalmente se puede obligar a los bancos a proporcionar información, como es el caso con las sanciones. Pero los bancos rusos Gazprombank y Sberbank, aquí sus sedes en Zúrich, han sido excluidos de las sanciones, lo que permite que países de la UE, como Alemania, puedan comprar gas y petróleo ruso a través de ellos. Las críticas crecen. La sede de Sberbank ha cubierto su logo y ha blindado las ventanas temiendo las protestas.
La ONG suiza Public Eye lleva tiempo criticando a los bancos rusos. Ahora mantiene que juegan un papel fundamental en la guerra de Ucrania. Son una fuente sustancial de financiación para la guerra de Vladimir Putin. Desde el principio hizo cálculos al respecto y contó con que al menos ese dinero iba a seguir fluyendo a Rusia. Estamos hablando aproximadamente de $1.000 al día. Un 80% proviene de estas plataformas suizas de commodities, una cantidad sustancial. Uno de los centros del sistema SWIFT está muy cerca de Zúrich. Actualmente está muy controlado por temor al sabotaje ruso, pero Elma no cree que una exclusión total del SWIFT tenga consecuencias dramáticas para Rusia. Existen diferentes formas de burlar la exclusión. Acuerdos entre bancos, bancos con cuentas bancarias o atajos comerciales. Hay muchas variantes y hemos visto que este tipo de transacciones se han convertido en un negocio aún más lucrativo por las sanciones. Rudolf Elma vive recluido en un lugar próximo a Zúrich. No ha parado de criticar a las autoridades e instituciones financieras rusas. Exige unas leyes estrictas capaces de controlar las instituciones bancarias y afirma que no ha visto voluntad en el gobierno para tomar medidas. Y el G7 ha acordado tomar medidas para que Rusia no tenga acceso a financiación por parte de instituciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Europeo para Reconstrucción de Desarrollo. Además, se revocará el estatus de socio comercial preferente a Rusia por varios países del G7, lo que significará la subida de aranceles a productos rusos. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha anunciado ya prohibiciones de importaciones de Rusia específicas, como el vodka. Ana Nieto, ¿a qué cierra sus puertas Estados Unidos desde hoy? Pues por orden ejecutiva del presidente se prohíbe la importación de pescado, de diamantes y, como dices, de vodka. Esto va a privar de unos $1.000 millones anuales de ingresos por exportaciones a Rusia. Y Estados Unidos no se queda sin vodka porque se trae de otros países y también se produce localmente. Pero también esta orden prohíbe las exportaciones de productos de lujo a Rusia, como por ejemplo puedan ser relojes o joyas, incluso coches. Tampoco se va a poder mandar dinero, el billete del dólar a Rusia, ni al gobierno ruso ni a nadie que esté ahora mismo en Rusia. La orden ejecutiva deja además la puerta abierta para que se añadan otros productos prohibidos para el comercio entre ambos países. El presidente no puede cambiar el estatus de socio comercial preferente que tiene con Rusia en estos momentos, pero el Congreso lo va a hacer. Lo tiene que aprobar el Congreso y probablemente lo haga la semana que viene. Con todo, la medida no es de tanta profundidad como pueda ser para otros países porque las relaciones comerciales de ambos son bastante débiles. Y brevemente, mientras el Congreso de Estados Unidos también ha aprobado más ayudas a Ucrania. ¿Qué contiene este paquete de ayuda? Pues esta ayuda a Ucrania se contiene dentro de una ley de financiación del Estado y en concreto para Ucrania se trata de 13.600 millones de dólares. De ellos, 3.500 se van a destinar a la compra de material para la guerra, antitanques, antimisiles, con los cuales se quiere dar más fuerza al ejército de Ucrania. También hay 3.000 millones de dólares que se destinan a las tropas que hay en Europa en el marco de la OTAN. Y hay otras ayudas de carácter humanitario, de ayudas para la protección de la infraestructura de la red eléctrica del país y, sobre todo, una que es muy curiosa, que es las ayudas para evitar la desinformación. La líder en el Congreso, la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, ha dicho que esto es la punta del iceberg de lo que va a necesitar Ucrania a la vista de la destrucción que está viendo en el país. Y una cosa que es importante, Paco, es que los dos partidos que hay en Estados Unidos, el Partido Republicano y el Demócrata, no están de acuerdo jamás, nunca en nada en estos últimos años. Y, sin embargo, en todo lo referente a la ayuda a Ucrania hay un consenso total. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. Dejamos ahora de lado la economía, pero seguimos hablando de este conflicto. Donde también se necesita consenso total en Europa. En los 16 días transcurridos desde el inicio de esta guerra, las Naciones Unidas dice que más de 2,5 millones de ucranianos han huido del país, casi la mitad a Polonia. Veamos cómo es la situación en Przemyśl, cerca de la frontera con Ucrania.
El tren llega a Polonia. Atrás queda por fin la guerra. Cientos de mujeres y niños se bajan de los vagones en el andén número 5 de la estación de Przemyśl. Olga y sus 2 hijos llevaban viajando 3 largos días con sus heladas noches. Están agotados, pero contentos de recibir ayuda. Su casa en Kharkov fue destruida en un ataque aéreo ruso. Siguieron bombardeándonos, no pararon. Tuvimos que refugiarnos en un búnker. Estuvimos días atrapados allí. Fue entonces que decidimos huir. Fue horrible. Los niños no dejaban de llorar. Tratamos de consolarlos y tratábamos de guardar la calma, pero estábamos muy nerviosas. Nos muestran fotos de Kharkov, una ciudad en ruinas. Sus maridos aún siguen allí porque no se les permite salir del país. El pequeño Vanya, de 4 años, no entiende por qué. Extraño a mi papá. Viajamos mucho tiempo en tren. Mucho. En la estación, cientos de voluntarios les dan a los recién llegados comida, agua, ropa, tarjetas SIM e información. Y es que, al igual que Olga, muchos no saben qué hacer ahora o a dónde ir. El alcalde de la ciudad, Wojciech Bakun, coordina la ayuda humanitaria. Desde que comenzó la guerra, dice que no ha podido dormir más de 4 horas al día. Le enorgullece que su ciudad presta ayuda, pero está preocupado. No sabe cuánto tiempo podrán seguir así. Somos el ayuntamiento y no una organización humanitaria. No podemos hacer esto por tiempo indefinido. Por eso intentamos hablar con algunas organizaciones para que nos ayuden durante un periodo más largo. Dice que lo más urgente ahora es reubicar a los refugiados en otras ciudades. Olga ha decidido continuar su viaje a Varsovia. Antes de partir, deja un mensaje a todos los estados de la OTAN. Quiero decirles que impongan una zona de exclusión aérea porque nuestras familias siguen allí. Mis padres, mi hermano, nuestros maridos están allí. Quiero que mi familia sobreviva. Quiero que cesen los bombardeos. Una vez en Varsovia, Olga piensa llamar a su marido y a sus padres. Aún le faltan las fuerzas para hacerlo. Teme que no respondan. Bueno, vamos ahora con un resumen de última hora de lo que está sucediendo en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido este viernes que un ataque de Rusia en territorio de la OTAN conduciría a una tercera guerra mundial. Poco antes, Biden también anunciaba que Estados Unidos y sus aliados han decidido excluir a Rusia del llamado estatus comercial de nación más favorecida, lo que abre la puerta a la imposición de aranceles aduaneros punitivos contra Moscú. La Unión Europea eleva a 1.000 millones el presupuesto para la compra de armas para Ucrania y anuncia un 4º paquete de sanciones contra Rusia. Asimismo, los mandatarios de los 27 países miembros frenan la adhesión de Ucrania de la Unión Europea por el procedimiento de urgencia. Bueno, y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un rato con más información internacional y actualizada desde nuestros estudios aquí en Deutsche Welle en Berlín. Gracias.